A esta hora inicia Al Punto con Andrea Guerrero. Arte, cultura, entrevistas, análisis y más. Al Punto con Andrea Guerrero. Un programa nacional con producción global. Al Punto con Andrea Guerrero. Bienvenidos a casa. Dominicana, ciudadanos del mundo, desde ahora y hasta las 9 de la noche, quien les habla, Andrea Guerrero, estará con ustedes para llevarles informaciones importantes en el plano internacional, lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en la geopolítica. Nosotros estaremos compartiéndolo aquí con ustedes. Como siempre, nosotros damos las más infinitas gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí, llegar a ustedes, poder llevarles las informaciones. A ustedes que están ahí en sus hogares y que cada noche nos sintonizan. Muchísimas gracias por apoyar este proyecto comunicacional. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Gracias al Ayuntamiento Municipal de Higüey y obviamente las instituciones del Estado que están ahí presentes, esas no se pueden quedar. Muchísimas gracias. Este proyecto es de ustedes también, nosotros somos de ustedes. Bueno, pues nosotros, como siempre, hacemos nuestro análisis internacional y hoy, como siempre, tenemos nuestro invitado internacional, Dylan Pereira, desde Portugal, y aportando al mundo, aportando a nuestra República Dominicana y obviamente al mundo, todos esos conocimientos que él maneja de la geopolítica, lo que está ocurriendo en el mundo por el conflicto de Ucrania, todas las consecuencias nefastas que el mundo tiene y los esfuerzos ingentes que están haciendo nuestros gobernantes en nuestras naciones para estabilizar, para mantener estabilizada la economía. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión alimentaria en nuestros países. Muy buenas noches, Dylan. Este programa, como siempre, es tuyo. Muy buenas noches, Andrea. Sabes que para mí es un verdadero honor compartir cada semana este espacio contigo y con toda tu audiencia que nos sintoniza desde República Dominicana y el mundo. Y pues intentamos aportar esta visión distinta y decantada del análisis internacional. Muchísimas gracias, Dylan. De verdad que tú sabes que para nosotros compartir escenario contigo es de vital importancia porque tener un joven con apenas 21 años como tú tienes y tener los conocimientos que tú tienes, manejarlos, manejar la geopolítica al dedillo como tú la manejas, de verdad que para nosotros es un privilegio y eso nos dice que la juventud es el presente y es el futuro. Y realmente eres un joven ejemplo, no solamente para esta generación, sino para generaciones futuras también. La juventud no es un obstáculo para alcanzar cosas, para tener conocimientos, para manejar temas claves. Y bueno, vamos a iniciar por lo que tiene al mundo en vilo, como nosotros decimos, el conflicto en Ucrania. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con todo lo que tiene que ver con Ucrania? Porque hay países como Finlandia, como otros países que están ahí en esos alrededores y que comparten también frontera con Rusia, que han solicitado su adhesión a la OTAN. Adelante, Dylan. Bueno, por supuesto, Andrea, honrado por tus comentarios y suscribo tus palabras que los jóvenes tenemos una acción determinante en las decisiones del hoy y del mañana. Es importante que espacios como este, y siempre te agradezco, se nos abran a nosotros los jóvenes para poder aportar también las soluciones a las grandes problemáticas. El caso de la guerra en Ucrania, pues coloca en vilo a la comunidad internacional, no solamente por ser el conflicto bélico de mayor escala desde la Segunda Guerra Mundial, sino que ha debilitado toda la institucionalidad multilateral
y los esfuerzos diplomáticos por preservar la paz y la seguridad internacional. La situación en este momento del terreno parece seguir muy complicada. De hecho, en este momento, iniciativas de Naciones Unidas y organismos humanitarios se encuentran en Ucrania haciendo levantamiento de la situación humanitaria en el país. Existe presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad cometidos por parte o presuntamente por las tropas rusas en territorio ucraniano. Se están investigando estos casos y añade esta variable humanitaria en los conflictos bélicos, donde debemos decir, debe prevalecer siempre la aplicación del derecho internacional humanitario, que se funda precisamente con los convenios de Ginebra de 1949 y que deben ser un vector en tiempos de conflicto y de guerra. La situación también, Andrea, se complica en términos geopolíticos. Dylan, vamos a hacer un paréntesis ahí para yo preguntarte, porque es muy importante. Fíjate que en los conflictos, generalmente los actores se echan la culpa el uno al otro. Entonces nosotros miramos los diferentes diarios, obviamente que hay una prensa que está a favor de uno, hay otro que está en contra, pero nosotros vemos que tanto Rusia acusa a Ucrania como Ucrania acusa a Rusia. ¿Cuál es la parte que nosotros podemos decir, esta es la que se ajusta un poco a la verdad, a la realidad de lo que está viviendo Ucrania en estos momentos? Y sobre todo, esas dos provincias del este de Ucrania, que según las informaciones que nosotros hemos manejado, también ha habido crímenes de lesa humanidad. Adelante. Correcto, Andrea. Como todo conflicto y como ha sido una constante lamentable en los medios de comunicación en los últimos años, las fake news y el amarillismo se ha apoderado en muchas oportunidades de diversos medios de comunicación y es muy complicado a veces tener una acción aproximada de lo que realmente sucede en el terreno. Tenemos claridad en ciertos puntos. La narrativa del Kremlin ha variado y cambiado de forma exponencialmente rápida en las últimas semanas. Es decir, cuando comienza la invasión a Ucrania, se habla de una operación militar especial, no se especifican los objetivos del Moscú, más allá de una narrativa que estaba basada en liberar, o a los juicios del presidente Putin, liberar a los pueblos prorrusos que viven en la provincia de Donetsk y Lugansk, que se declararon repúblicas independientes, solamente reconocidas por Rusia hasta ahora, liberarlos de un yugo o un presunto yugo del régimen de Ucrania. Incluso Putin llegó a aseverar que Kiev y el presidente Zelensky llevaba o lideraba un genocidio contra estas minorías prorrusas y rusoparlantes en el este de Ucrania. Por una parte, esta narrativa se ha variado. Se habló en su momento también de una desnazificación, lo cual es bastante contradictorio porque el presidente Zelensky justamente viene de una familia judía que luchó en la Segunda Guerra Mundial, que padeció el exterminio que significó el Holocausto, por lo que ha sido una narrativa que no se ha sostenido en el tiempo. Hoy el presidente Putin, en su último discurso del 9 de mayo, en lo que Rusia celebra como el Día de la Victoria del Ejército Rojo, cambió un poco el discurso oficial, pero sigue hablando de una operación militar que no tenemos idea de cuál es su alcance, ni su prolongación, ni por cuánto tiempo pretenden estar las tropas allí. Por parte de Ucrania, se establece dentro del derecho internacional humanitario una legítima defensa por la integridad territorial de su país. Esto ha sido una posición respaldada por la Unión Europea, por Estados Unidos, y vemos cómo la comunidad internacional no ha cesado no solamente un espaldarazo, sino una cooperación técnica, militar y económica al gobierno de Kiev por preservar no solamente sus fronteras, la integridad territorial de su país, sino también el derecho de un Estado soberano a elegir sus socios, como en su momento significó una posible adhesión de Ucrania a la OTAN, que en este momento en principio se descarta, pero lo que sí es cierto en este momento es que tenemos una diáspora de más de 7 millones de personas que han huido de Ucrania y más de 10 millones de desplazados internos en el país, y vemos imágenes realmente horrorosas de ciudades como Mariupol, de ciudades como cercanas a Odessa, en el mar de Azov, que nos hablan de una cruda realidad que es lamentablemente el único retrato que tiene la guerra, destrucción y horror. Así que el llamado nuevamente es que la diplomacia se active y se active una negociación franca que pueda poner fin al sufrimiento de las personas y que la paz sea restaurada. Nosotros sabemos que hay organismos internacionales, no vamos ni siquiera a mencionar la OTAN, porque es una alianza militar entre naciones para defenderse en el hipotético caso de
que uno de ellos sea atacado, como lo especifica muy claro el artículo 5 de la OTAN. Correcto. Pero hay organismos, por ejemplo, como Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU, y está la OEA también, Organización de Estados Americanos, que de una forma u otra, aunque eso es un conflicto que tiene que ver con Oriente, que tiene que ver más con Europa, pero de una forma u otra, todos estamos involucrados. ¿Entiendes tú que Naciones Unidas ha jugado su rol, ha jugado su papel en estos momentos o sea, qué tú me podrías decir o qué tú le podrías decir al mundo con esos conocimientos que tú tienes, con esos datos que tú manejas de lo que ha hecho la ONU hasta el momento, sacando la OTAN, obviamente? Es muy importante esa reflexión que haces, Andrea, por varios cuestionamientos que nos hacemos a continuación. Primero, la ONU nace como fruto o un segundo ensayo del multilateralismo. Tiene como antecedente la Liga de las Naciones de 1919, que después de la Primera Guerra Mundial, que en ese momento había sido, se llamaba la Gran Guerra, porque había sido el conflicto de mayor escala que había conocido el mundo, se crea la Liga de las Naciones para evitar una Segunda Guerra Mundial. Fracasó. Aquella liga creada en Ginebra fracasa cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Ahí hay un quiebre de la modernidad y del paradigma de relaciones internacionales del multilateralismo. Pero después de 1945, en 1948, con la Carta de San Francisco y el nacimiento de la ONU, se crea esta instancia que reunía a todos los pueblos del mundo. Uno de los organismos más importantes de la ONU es precisamente el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene como labor primordial evitar la guerra y preservar la paz y la seguridad internacional. Ya habíamos visto con escenarios muy dramáticos en años previos, como fue la guerra en Siria, la guerra civil en Siria entre 2011 y 2018 y 2019, como el Consejo de Seguridad, que dota a sus miembros permanentes, que debemos recordar son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, es decir, que tienen poder de veto de vetar cualquiera de las resoluciones que emite el Consejo, pues había colocado o inducido al Consejo de Seguridad en una completa y absoluta inacción. Esto ha quedado nuevamente comprobado con el caso de Rusia y la guerra en Ucrania. Horas antes que iniciase la invasión o la operación militar, como la llama Rusia, en el territorio ucraniano, el embajador ruso en la ONU estaba reunido en el Consejo de Seguridad y frente a Antonio Guterres, secretario general, pues anunciaba al mundo en una reunión que se suponía que era para evitar la guerra y que se suponía iba a lograr alcanzar un acuerdo práctico para las partes, anuncia que comenzaba la invasión militar. Esto ha puesto en tela de juicio no solamente a la ONU, sino a todo el sistema internacional de multilateralismo. Yo particularmente soy un fiel creyente que el multilateralismo debe ser el vector del futuro. Nosotros no podemos avanzar en un sistema internacional sin diálogo, sin negociación y sin lugar de encuentros. La ONU tiene por esencia ser este espacio vital de funcionamiento del sistema internacional. Ahora bien, ya hay voces disidentes. El propio presidente Zelensky, Andrea, ha solicitado a las Naciones Unidas retirar el poder de veto a Rusia dentro del Consejo de Seguridad. Eso también significaría un desbalance del equilibrio de poderes, que claro, cuando se funda el Consejo de Seguridad se habla de este poder de veto para equilibrar las fuerzas. Aquellos vencedores de la Segunda Guerra Mundial, del ala occidental, capitalista, como fueron Francia, Reino Unido y Estados Unidos, pero también darle una participación, una cuota de poder importante en los sistemas multilaterales a Rusia y a China, que era esta ala oriental comunista del mundo contemporáneo. Pero esto no ha funcionado. La realidad es que no ha funcionado. También se habla de la inacción o incapacidad de organismos en términos de derechos humanos, como es la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, para investigar estos crímenes. Lo cierto es que existe en este momento una serie de mecanismos de investigación independiente promovidas por Naciones Unidas para investigar lo que habíamos hablado de los crímenes de guerra o presuntos crímenes de guerra y presuntos crímenes de lesa humanidad en el terreno, que conlleva, según lo que establece el Estatuto de Roma de 1998, una denuncia ante la Corte Penal Internacional, donde en este momento ha sido denunciado el presidente Putin. Ya tiene antecedentes cuando fue el caso de la guerra en Chechenia en los años 90. Putin ya había sido señalado y cuestionado por la Corte Penal. Y esto es parte de esta nueva estructura o nueva arquitectura global que se está forjando en este momento. Creo que uno de los puntos claves de todo este proceso, Andrea, es que estamos viendo a nacer ante nuestros ojos un nuevo orden internacional que reconfigurará la seguridad, la arquitectura, la seguridad no solamente en Europa, que además vale la pena decir que creo que el mayor esfuerzo de la comunidad internacional ha sido encapsular el conflicto en Ucrania, porque a las primeras horas de la invasión lo que temíamos todos
es que esto fuese un conflicto que escalase a un nivel mayor y que involucrase potencias nucleares como involucra el caso de Rusia. Y bueno, es parte de este reacomodo de las balanzas de pesos y contrapesos del sistema global que se está haciendo frente a nuestros ojos en este momento. Mira, tú sabes que hay mucha diversidad de opiniones, de ideas, mientras unos escuchamos, leemos, vemos, dicen que a Rusia hay que aislarlo absolutamente por completo, pero hay otros que entienden, y recientemente ayer dijo una primera ministra que, bueno, ella le exhortaba a los demás mandatarios del mundo que no llamaran a Putin, que no le consultaran nada, que no se comunicaran con él, que era de la única manera que se podía hacer sentir a Rusia, hacerle sentir a Putin de que el mundo estaba en contra de él. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿realmente qué tan eficaz es tú arrinconar a una persona, diciéndolo así, en un término muy, muy llano? Poner a una persona no contra la pared, contra la espada y la otra espada. O sea, ¿qué tan beneficioso puede ser para el mundo? Pues la realidad, allí destaco, Andrea, dos elementos. Perdón, tomando en cuenta que es una potencia nuclear. Así es, así es. Ese es un elemento absolutamente vital. Estamos hablando primero, vamos a describir brevemente Rusia en el contexto internacional. Rusia en términos económicos es la 11ª economía del mundo. No estamos lidiando con un país que no tenga una gran cuota de trascendencia en los sistemas geopolíticos y geoeconómicos mundiales. Es la 11ª economía del mundo. El mayor responsable de la exportación de energía del planeta, conjuntamente de Estados Unidos y de China, tiene un papel clave, no solamente en la exportación de gas y petróleo, sino también de sus derivados. Es decir, ya hemos visto, y particularmente aquí en la Unión Europea, los efectos catastróficos en términos económicos del aislamiento comercial al que ha sido sometido Rusia. No solamente por los 3 paquetes de sanciones que ya se han implementado por parte de la Unión Europea, sino también por las sanciones que ha aplicado Estados Unidos, el Reino Unido y también aliados en el Asia, como es el caso de Japón o Corea del Sur. Pero también nos cuestionamos lo siguiente. La realidad es que en la historia de las relaciones internacionales, el aplicar sanciones a ciertos actores para lograr determinados objetivos en muy pocas oportunidades ha surtido efecto o el efecto deseado. El único caso que yo recuerdo en este momento que funcionó cuando el mundo aplicó paquetes de sanciones fue en el caso de la crisis por el canal de Suez en Egipto entre el Reino Unido, Egipto y los Estados Unidos. Fue la única vez que ese paquete de sanciones sí obligó de una forma u otra o presionó a que el Reino Unido retrocediese sus posesiones. Más allá de esos casos, son muy pocos los que han sido efectivos. Y de hecho lo vemos en el terreno. Rusia continúa militarmente en Ucrania. Rusia continúa su operación militar. Claro, se abre hoy, el gran debate hoy es cómo cortar de raíz el suministro económico que alimenta la maquinaria bélica de Putin. Ese es el gran cuestionamiento de la Unión Europea. Hay países con posiciones muy radicales, como el caso de Estonia, Lituania o Letonia, que incluso han solicitado al presidente Zelensky bloquear en territorio ucraniano los gasoductos y oleoductos que pasan desde Rusia por Ucrania y que llegan a Europa. Pero claro, todas las monedas tienen dos caras. Países como Hungría, que pertenece a la Unión Europea, se han opuesto abiertamente a un embargo total del petróleo y gas ruso, porque Hungría depende en un 95 o 98% del gas y el petróleo ruso. Cerrar la tornera de un día a otro significa un riesgo de seguridad energética insuperable para Hungría. ¿Qué está haciendo, por mencionar un caso, qué está haciendo Europa hoy? Pues la promesa, al menos política, y ya se ha visto en lo pragmático algunos resultados, de ir disminuyendo paulatinamente el consumo y dependencia energética de Rusia en términos de gas, petróleo y carbón. Está sucediendo, pero esa transición, Andrea, es muy complicada. Sí, esto probablemente sea un motor para que la transición energética ecológica que plantea Europa y que se ha asignado en el Pacto Verde Europeo sea más acelerada. Pero en términos técnicos y científicos no es posible cambiar de un día a otro nuestro paradigma de consumo energético por energías renovables. Se tiene que apuntar hacia ello, pero en el camino la transición es complicada. Y es una cantidad de factores que se involucran. Además, Rusia también tiene en estos momentos aliados internacionales en lo diplomático, en lo político y en lo económico bastante importantes, como el caso de China. China ha manejado una ambigüedad muy especial en este conflicto, porque claro, condena la invasión en términos de que busca la paz, condena la mentalidad de la Guerra Fría, porque en el trasfondo, o uno de los mayores temores que está en el trasfondo de esta cuestión, Andrea, es que sumamos al mundo nuevamente a una guerra bipolar
entre dos polos opuestos que defienden los modelos diferentes que terminen en un choque entre potencias nucleares, que significaría la virtual destrucción de la humanidad. Lo que el mundo no se puede permitir bajo ningún término, bajo ninguna constante, bajo ninguna premisa, es escalar un conflicto en términos nucleares. Realmente ha sido pavoroso cuando algunos líderes mundiales o jefes de gobierno o personas con grandes responsabilidades políticas, como el canciller ruso Sergei Lavrov, han siquiera insinuado la posibilidad de un conflicto nuclear. Es algo realmente pavoroso que estremece a la humanidad y que nos obliga no solamente a reformular el sistema internacional, sino también a ahondar en los esfuerzos por la no proliferación nuclear y el desarme nuclear. Es un arma de destrucción masiva que es un suicidio colectivo para el planeta usarlo. Así que es un gran debate internacional que tiene muchos años y que hoy, con un conflicto como el de Ucrania, que es absolutamente insensato, pues se coloca nuevamente en la palestra y que nos obliga a todos los actores a actuar. Así es. Dylan, vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando nosotros volvamos otra vez, hablaremos de cómo ha afectado, qué está pasando con la economía en el mundo, la crisis alimentaria que tenemos, que es inminente, y ya muchos gobiernos en muchos países, incluido mi gobierno de la República Dominicana, pues están llevando estrategias en sus países, en nuestros países, para parar, para detener lo que puede ser una catástrofe humanitaria en el mundo. Vamos a la pausa y retornamos en breve. En breve regresamos. Vamos a hacer entrega del 20% de avances a los contratistas que fueron seleccionados, que ganaron la licitación del primer trimestre de este año 2022. Tengo que resaltar que en esta gestión todas las obras se han hecho licitadas, que el año pasado fue el año de máximo cumplimiento del presupuesto participativo de la historia de esta alcaldía. Los cheques se han entregado de manera pública y hemos tenido reconocimiento de todas las instituciones gubernamentales que tienen que ver con esto. A los ingenieros que van a ser agraciados, que han sido agraciados, exhortarles que cuentan con todo el apoyo de la alcaldía, pero que también ustedes hagan la cosa bien hecha. Que este equipo de regidores, junto al equipo excelente que tiene el alcalde, vamos a estar dándole seguimiento y fiscalizando cada una de estas obras. Es cuanto, y una vez más, felicidades a nuestro alcalde. En Higüey, que se sienta satisfecho de tener un alcalde de la capacidad y la calidad como lo es Rafael Barón Duluth, cariñosamente Cholitín. Bueno, hemos cumplido, estamos ya en la parte final con una solicitud que nos hizo la Junta de Vecinos del Antonio Guzmán. Desesperado por la situación de todas esas casas que están colocadas en la zona de amortiguamiento de este importante río de la ciudad. Y nos solicitaron hacer todo lo posible para que volviera a su cauce anterior. Hicimos todos los contactos del lugar, conseguimos los equipos y ya tenemos varios días aquí dedicados juntamente con un equipo dándole terminación a esta solicitud que hizo esta Junta de Vecinos. Es importante destacar que cuando se quiere, se puede. El servidor público solo tiene que tener iniciativa. Con iniciativa, decisión, interés, hay muchas cosas que se pueden hacer en favor de la ciudadanía. Continuamos con Bueno, pues nosotros continuamos en este espacio estelar de la noche al punto con Andrea Guerrero Guerrero, como siempre dándoles informaciones importantes. Tenemos desde Portugal a Dylan Pereira,
especialista en asuntos internacionales, experto en geopolítica. Dylan, antes de irnos a la pausa, dejaba ahí en la mesa lo que está ocurriendo en el mundo en cuestión alimentaria en estos momentos. La crisis alimentaria es inminente en nuestros países. De hecho, muchos gobiernos están tomando medidas, haciendo estrategias para parar este hecho que es inminente. ¿Cómo tú podrías definir lo que está viviendo el mundo en estos momentos? Y no hablando precisamente de países como los que están envueltos en el conflicto, en esta ocasión Rusia, Ucrania, pero hablemos de otros países también como Somalia, como Afganistán, como Pakistán, como, muchos países realmente. Adelante, Lian. Sí, Andrea, allí abordas un tema realmente significativo y trascendente y preocupante porque lamentablemente el último informe de la FAO nos indica que nos estamos encaminando, el mundo se encamina a una de las mayores crisis alimentarias de las últimas décadas. Sí. Lamentablemente no es la primera vez que sucede. En el año 2008, en el marco de lo que significó la crisis financiera internacional que sucumbió los sistemas financieros internacionales, en particular en Estados Unidos y la Unión Europea, pues se sucedió una crisis alimentaria que colocó a más de 100 millones de personas en un alto riesgo de pobreza extrema o de inseguridad alimentaria. Esto también nos hace recordar, Andrea, cómo todos los factores de la economía están integrados y relacionados. El aumento del precio del petróleo, la presión inflacionaria que se está viviendo en este momento en el mundo entero, son ingredientes que catalizan esta crisis alimentaria. Vemos un precio del petróleo que se sostiene por encima de los $100. Vemos una inflación mundial acelerada y realmente descontrolada en algunos términos. La Unión Europea ya tiene una previsión de inflación superior al 7% este año. Estados Unidos ya ha superado el 8.5% de inflación interanual. Es decir, las grandes economías del mundo están resintiendo no solo los efectos de la pandemia, sino también los efectos nefastos de la guerra en la economía. ¿En qué se traduce eso en lo más inmediato? En una crisis alimentaria que a día de hoy, según los últimos datos de la FAO, publicados hace poco en Roma, hablan de más de 200 millones de personas que en este momento enfrentan riesgo aseverado de inseguridad alimentaria o pobreza extrema. Esto nos hace notar también la disparidad que existe en el mundo en este momento y las desigualdades en torno al acceso a bienes y servicios. Lamentablemente vuelven a estar en las zonas más vulnerables, como tú lo has bien identificado, en el Corno de África y en el sudeste asiático, las poblaciones más vulnerables a esta situación. Lo que se vivió en Somalia o en Zimbabue en el año 2008, lamentablemente puede repetirse. Tú destacabas un caso como el caso afgano. Afganistán ya estaba en riesgo de inseguridad alimentar generalizado y una pobreza superior al 80% de la población desde el retiro. Del conflicto. Correcto, Sí. antes, desde el retiro de las tropas norteamericanas en aquel desastroso hecho de finales de septiembre del año pasado, en el que también entró una situación de legitimidad del el nuevo gobierno talibán, que de momento es el día que ningún gobierno del mundo reconoce. Esto les coloca una situación financiera muy complicada porque no tienen reconocimiento frente a las instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario. Los activos del Estado afgano están congelados en este momento y esto ha sido también una dinámica propia que también podemos ver en países como Yemen o Sudán, sumidos en conflictos civiles, en guerras civiles, que lamentablemente, Andrea, lo único que generan es sufrimiento en la población humana. El caso de Yemen, quisiera también destacar la terrible y desastroso que ha sido la guerra civil en Yemen entre los rebeldes hutíes y la coalición liderada por Arabia Saudita. Sudán sigue una situación similar. Etiopía también al norte, con estos conflictos étnicos fronterizos, continúa inmersa en esta situación humanitaria. Mira, y que lamentablemente la guerra en Ucrania profundiza. Haciendo un paréntesis en eso que tú estás diciendo para que luego tú continúes, fíjate que tú tocaste una tecla que es muy vulnerable y de hecho incluso se han hecho muchos análisis al respecto. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo habla solamente del conflicto en Ucrania. Sin embargo, se están llevando a la par por lo menos 6 o 7 conflictos, guerras en diferentes países y el mundo las ignora. Países que están
con crisis humanitarias, con crisis alimentarias al tope. Cientos de miles de niños están falleciendo diario por falta de alimentación básica, por falta de agua. Entonces, nosotros vemos exclusivamente lo que está ocurriendo en Ucrania. Adelante, Dylan. Sí, es una reflexión también necesaria, Andrea, y un énfasis importante porque lamentablemente las crisis a las que nos referíamos hace minutos, como la guerra civil en Yemen, que tiene un sustrato religioso, étnico, fronterizo muy significativo, que se ha prolongado por más de 11 años, que ha sido una de las mayores catástrofes humanitarias que hemos conocido en las últimas décadas, el caso de Sudán del Sur, el genocidio que fue perpetrado contra las minorías cristianas. Un paréntesis ahí también. Con respecto a Yemen, es muy bueno que el mundo sepa y que esté así como muy claro de que nosotros escuchamos de, bueno, ataques a escuelas, ataques a edificios, pero allí nosotros también hemos visto ataques a estancias infantiles, ataques a escuelas de parte del Reino de Arabia Saudita a la comunidad yemení. Hemos visto cómo estancias infantiles, incluso hasta funerales, han sido atacados. Y nosotros lo hemos visto. Escuelas han sido arrasadas, escuelas con niños dentro. Entonces, es bueno que también la comunidad internacional, que yo pienso, Andrea, ya hablando de manera personal, no ni siquiera comprometiendo un medio de comunicación, a título personal pienso que la comunidad internacional le ha fallado al Yemen, no solamente al Yemen, también a Sudán del Sur, también a otras comunidades que han sido atacadas, como los kurdos también. Los kurdos ni siquiera tienen un territorio propio y es una comunidad, es una nación de más de 30 millones de habitantes. Creo que también la comunidad internacional le ha fallado a esos ciudadanos del mundo. Adelante y continúe y discúlpame la interrupción, pero... Te entiendo, Andrea, porque hay una cantidad de focos en este momento de inestabilidad a nivel global que son realmente preocupantes. Claro, las alarmas del mundo se disparan, o cuando nos referimos al mundo nos referimos a aquellos actores de mayor peso en Occidente, se disparan cuando el conflicto está cerca de sus fronteras, naturalmente. La ansiedad que genera aquí en Europa que el conflicto esté apenas a menos de 1.000 kilómetros de las fronteras de la Unión Europea es realmente significativo, pero esto no nos puede permitirnos ignorar o pasar por debajo de la mesa otras crisis humanitarias y otras guerras terribles como las que estamos haciendo referencia. Y aprovecho que sacas el tema de Kurdistán y Turquía para enlazarlo también, como dentro del sistema internacional todos estos engranajes están interconectados, para enlazarlo con el caso de Ucrania. Sabes bien, Andrea, que recientemente hemos visto el pedido de adhesión, la petición de adhesión de países como Suecia y Finlandia a la OTAN. Uno de las mayores debilidades que tiene esta odisea política, si se quiere, es el posible veto de Turquía. Correcto. Perdón, Finlandia y eran Suecia, neutros. Totalmente. Eran neutros Están rompiendo, Andrea, con 200 años de neutralidad, el caso de Suecia. Sí, y el caso de sí. Finlandia había firmado un pacto de neutralidad frente a la Unión Soviética, que de hecho en el inicio de todo este conflicto en Ucrania, la prensa francesa había sugerido que el presidente Macron creía que la solución del caso ucraniano era una finlandización, es decir, un veto a la adhesión del país a alianzas militares. Hoy Finlandia está abandonando su propia doctrina, Suecia está abandonando su doctrina de Estado ante un temor de represalias, porque claro, hay una gran frontera compartida con Rusia. Rusia ya ha advertido que habrá consecuencias técnico-militares. No sabemos exactamente... Creo que si no me equivoco, 1.300 kilómetros de frontera tiene Finlandia con Rusia. Es mucho. Así es. Y de hecho, el caso de Finlandia tiene un antecedente histórico muy especial porque fue precisamente a través de Finlandia uno de los bastiones por donde los nazis lograron ingresar al territorio soviético en la Segunda Guerra Mundial. Pero comentábamos el caso de Turquía porque uno de los requisitos indispensables para ingresar a la OTAN es la unanimidad del Consejo Atlántico. Y Turquía es miembro pleno de la OTAN.
y ya hemos visto por parte del presidente Erdogan sus declaraciones de no estar de acuerdo y no dar su beneplácito al ingreso de estos países escandinavos a la Organización del Tratado Atlántico Norte, porque acusa a Ankara que tienen vínculos con el Kurdistán. De hecho, fue bastante dramático cuando escuchamos las declaraciones del presidente Erdogan de acusar a los países escandinavos, como Suecia, Finlandia, Noruega, de ser como lo que los calificó una casa de huéspedes de terroristas por los nexos que ha habido precisamente con el Kurdistán. Y traemos esta colación para ejemplificar cómo en esta escena internacional todos los engranajes están interconectados. En el caso de Turquía es muy especial porque también existe un vínculo comercial muy amplio y político con Rusia. El presidente Erdogan tiene un fuerte lazo de amistad con el presidente Putin. Lo vimos en determinadas oportunidades. De hecho, fue invitado al foro de Antalya, al foro diplomático de Antalya a inicios de este año para intentar dirimir la controversia. Que de hecho, Andrea, es importante señalar que lamentamos profundamente que el Kremlin haya declarado recientemente que al día de hoy no existe en este momento, según Rusia, no hemos visto declaración de Ucrania al respecto, ninguna mesa de negociaciones vigente entre Rusia y Ucrania. Y esto es lamentable, Andrea, porque todos los conflictos de la humanidad ha quedado demostrado, la historia nos ha leccionado que todos los conflictos, sin importar su naturaleza, terminan siendo dirimidos en una mesa de negociaciones. Y si esto no se acelera, si la comunidad internacional no vuelca sus esfuerzos en que se reúna una mesa de diálogo y negociación franca, con seguridad recíproca para las partes, no vamos a poder salir de esto. También creo que es importante, y va en sintonía a lo que comentabas recientemente, Andrea, que no se puede pretender, o el Occidente, aunque vimos que el secretario de la OTAN, John Stoltenberg, dice que Ucrania tiene posibilidades de ganar la guerra, realmente en la guerra todos somos perdedores, es la realidad. Pero a pesar de ese ánimo, esa motivación que pueda tener el mundo occidente de aumentar la cooperación militar y técnica y económica con Ucrania, tampoco se puede pretender negociar o idear un plan que dé una salida escandalosa al presidente Putin. Putin jamás aceptará frente a su país una derrota explícita frente a la comunidad internacional. Creo que es algo que debe estar presente en la mesa de los negociadores, en la mente de los gobernantes, y de una forma u otra encontrar formas que logren dirimir no solamente un conflicto étnico-territorial que tiene un antecedente histórico muy amplio, pero por supuesto también respetando los cánones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional, y saber que la integridad territorial y la soberanía de los estados tampoco está en juego. Eso tampoco podemos perderlo de vista. A eso me dirigía. Y esto ha generado un rechazo significativo, Andrea, de muchísimos países de América. Uno de los más significativos, México. El presidente López Obrador ha dicho categóricamente que no se presentará en la cumbre si todas las naciones del continente no están representadas. De hecho, es interesante mencionar que el día de mañana, miércoles, una delegación de alto nivel de la Casa Blanca y de la Secretaría de Estado norteamericana visitará el Palacio Nacional en la Ciudad de México para negociar con el presidente López Obrador su participación en la cumbre. Se abre una posibilidad o una serie de hipótesis que se puedan cursar invitaciones a estas naciones. Este rechazo, o que ha sido catalogado por algunos analistas como un boicot a la cumbre, no solamente de México, sino también de Bolivia, que el presidente Luis Arce también se ha negado a asistir a la cumbre si sus homólogos en Venezuela, Cuba y Nicaragua no son invitados. También en el Caribe vemos una cantidad de países que pertenecen a los mecanismos de integración caribeños que han rechazado la posibilidad de asistir a la cumbre si estas naciones no son invitadas, por lo que nos coloca un escenario regional muy particular, Andrea. Vemos una situación respecto al caso venezolano, cubano y nicaragüense que está teniendo matices significativos respecto a las posturas de hace algunos meses. Existen, si se quieren, ciertas concesiones o flexibilizaciones en las sanciones y en el repudio diplomático de incluso de naciones sudamericanas como Uruguay, como Argentina, que ya ha anunciado que normalizará al máximo nivel las relaciones diplomáticas con Caracas, enviando un embajador de Buenos Aires a Caracas. También se habla de una normalización de las relaciones entre Venezuela y el Uruguay, incluso eventualmente con Brasil y con Colombia. También se ha creado una comisión que pueda estudiar una normalización de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y es un patrón que se está repitiendo en la región, y que con los procesos electorales que se vienen en los próximos meses, como en Colombia o en Brasil, donde movimientos afiliados en lo ideológico al caso del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pueda significar un reacomodo de la escena diplomática subregional. También interesante mencionar que justamente hace apenas unas horas hemos conocido cómo el Departamento de Estado norteamericano ha aliviado por primera vez en décadas las sanciones a Cuba. Ha habido un relajamiento en la emisión de visas y también se ha quitado el tope
de remesas que pueden ser enviadas a la nación caribeña. Es decir, creemos que puede existir una nueva postura por parte de Washington hacia algunos casos particulares latinoamericanos como lo que hemos mencionado, pero lo cierto es que existe gran presión tanto en el Senado norteamericano como en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, incluso dentro de la Casa Blanca, porque aquellas naciones que ellos consideran no cumplen con los parámetros democráticos, pues sean invitados a la cumbre, que debemos decir, además, que incluso desde el tiempo del presidente Bill Clinton, la Cumbre de las Américas no solamente ha sido una instancia para conocer la posición y la agenda que ve Estados Unidos en la región, sino también un espacio para fortalecer la integración, la cooperación regional y también un espacio para promover la democracia y la defensa de los derechos humanos, porque es una situación bastante complicada. Así es, y que pueden ser buenos escenarios para a esos presidentes que, como Daniel Ortega, se ha erigido como un dictador, uno de los dictadores de las Américas, pues decirle lo suyo también, porque de manera muy inteligente y muy diplomática, el ex secretario general de Naciones Unidas, creo que fue Ban Ki-moon, dijo cuando ya se estaba despidiendo, le dijo que bueno, que teníamos que deponer esas actitudes a estos gobernantes que él no dijo nombre ni dijo apellido, que hacen de todo para destruir los partidos políticos. Cuando tú destruyes un partido mayoritario, pues imagínate tú obviamente que van a ser los minoritarios y con eso tú le estás dando un golpe bajo a la democracia de tu país. Entonces, él habló muy claro con eso y obviamente no podemos olvidar a John F. Kennedy, ya en la parte final, que dijo que las democracias y las dictaduras tenían que aprender a cohabitar juntas bajo el mismo cielo. Entonces ya en la parte final de este programa te doy la oportunidad de que te despidas de ese público que te aclama cuando se pasa una semana sin verte. Por supuesto, Andrea. Decir en sintonía lo que has comentado, que es importante que todos los actores de la región nos enfoquemos más allá de las directivas políticas gubernamentales en esforzarnos por aumentar la integración regional. Unidos seremos más fuertes. Eso es una premisa que tenemos que tener. Así. Si todos trabajamos por la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad de expresión, lograremos construir una nación latinoamericana mancomunada con una mejor calidad de vida para todos sus ciudadanos y que respete la dignidad del hombre como centro y único norte de la política que lamentablemente en muchos países se ha perdido. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Dylan. Gracias por esos conocimientos que compartes con nosotros, que la verdad es que es un aprendizaje para todos, porque todos tenemos la avidez, la necesidad de esos conocimientos, ¿no? La geopolítica nos toca a todos de una forma u otra, porque lo que ocurre en Rusia, en Afganistán, en Pakistán, en Yemen, pues a nosotros también. Fíjate que a nosotros en República Dominicana nos llega el polvo del Sáhara. Imagínate tú, y a otros países llega también. Bueno, pues ese es el mundo en que vivimos. Muchísimas gracias, Dylan, de nuevo. Gracias a ustedes que están ahí en sus hogares y que siempre nos sintonizan. Que Dios bendiga nuestra República Dominicana y que bendiga todas nuestras naciones en el mundo. Muchísimas gracias y que pasen una feliz noche. We gonna take it, 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 Bueno, hemos cumplido, estamos ya en la parte final con una solicitud que nos hizo la Junta de Vecinos del Antonio Guzmán. Desesperado por la situación de todas esas casas que están colocada en la zona de amortiguamiento de este importante río de la ciudad y nos solicitaron hacer todo lo posible para que volviera a su cauce anterior. Hicimos todos los contactos del lugar, conseguimos los equipos y ya tenemos varios días aquí dedicados juntamente con un equipo dándole terminación a esta solicitud que hizo esta Junta de Vecinos.
Es importante destacar que cuando se quiere se puede. El servidor público solo tiene que tener iniciativa. Con iniciativa, decisión, interés, hay muchas cosas que se pueden hacer en favor de la ciudadanía. I'm gonna take you to the top. I'm gonna make you to the top. We're gonna make you to the top. We're gonna. Vamos a hacer entrega del 20% de avances a los contratistas que fueron seleccionados, que ganaron la licitación del primer trimestre de este año 2022. Tengo que resaltar que en esta gestión todas las obras se han hecho licitadas, que el año pasado fue el año de máximo cumplimiento del presupuesto participativo de la historia de esta alcaldía. Los cheques se han entregado de manera pública y hemos tenido reconocimiento de todas las instituciones gubernamentales que tienen que ver con esto. A los ingenieros que van a ser agraciados, que han sido agraciados, exhortarles que cuentan con todo el apoyo de la alcaldía, pero que también ustedes hagan las cosas bien hechas. Que este equipo de regidores, junto al equipo excelente que tiene el alcalde, vamos a estar dándole seguimiento y fiscalizando cada una de estas obras. Es cuanto, y una vez más, felicidades a nuestro alcalde. En Higüey, que se sienta satisfecho de tener un alcalde de la capacidad y la calidad como lo es Rafael Barón Duluth, cariñosamente Cholitín.